Bienvenido a mi canal. Yo soy Serafín Equiwa. Como ves, yo doy clases de Biblia y tengo muchos cantos aquí en este tu canal. Quiero compartirles el Evangelio del próximo domingo 5 de septiembre del año 2021. Como esta parte de la Biblia, como este Evangelio, habla de una sanación, entonces voy a hacer oración de sanación en medio del comentario también. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. Y dice así: saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón, y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistían, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu para que entendamos su palabra. Padre Dios, te pedimos que nos des Espíritu Santo, como tú dices en Lucas 11:13. Que nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre Dios, te pedimos Espíritu Santo. Danos Espíritu Santo a todos los que vamos a escuchar tu palabra, tu evangelio, tu mensaje de salvación. Padre Dios, que podamos entender. Amén. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos versículo número 31. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de la Decápolis. Recordamos que Jesús trae una misión dada por el Padre: venir al mundo para salvarnos. ¿Qué quiere decir esto de salvarnos? Quiere decir que estemos con Él, que los digamos a Él, para que Él nos dé al final la vida eterna, el gozo eterno con Él. A eso viene Jesús entonces. Y viene y se manifiesta haciendo grandes cosas. Multiplica los panes, camina sobre las aguas y después resucitó. O sea que fue un acontecimiento muy grande que dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Así lo dicen los libros.
Fue tanto el impacto que quedó marcado en la historia. Bien, entonces dice aquí que Jesús pasaba por varias partes, por varios territorios, por varios lugares. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como lo dice esta parte de la Biblia. Y si Él pasó hace 2000 años, y como Él es el mismo, puede pasar ahora junto a ti, junto a mí. Nuevamente, y como es el mismo, puede sanarnos también. También puede darnos la sanación. Invitemos a Jesús que pase por nuestro lugar. Señor Jesús, pasa también por este lugar, por este territorio, por esta nación, por este lugar donde yo me encuentro. Pasa, Jesús, pasa, pasa, Jesús. Te necesitamos, el mundo te necesita, yo te necesito. Pasa, Jesús, junto a mí. El versículo número 32. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Aquí vemos personas que tienen fe y que le llevan a Jesús, una persona que está enferma. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen fe en Jesús. Tú que me escuchas, que tienes fe en Jesús, también puedes llevar a otra persona con Jesús. Ahora bien, si tú eres la persona que está enferma, entonces tú mismo preséntate a Jesús en este momento que ya pedimos que pasara junto a ti y que por la fe sabemos que ya está junto a ti, que ya está junto a mí. Señor Jesús, mírame como estoy. Mira esta enfermedad que tengo. Mira este dolor que tengo. Mira este problema que tengo. Jesús, pon tu mano sobre mí. Jesús, pon tu mano sobre mí. Ten compasión de mí. Versículo número 33. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Aquí vemos que Jesús aleja a esta persona para estar a solas con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro íntimo con Él, a solas. Un encuentro exclusivo con Jesús. Para esto, te invito que hagas un alto aquí si quieres. Para el video, haz un momento de silencio para estar con Jesús a solas. Y le dices a Jesús, Jesús, tócame. Jesús, tócame. Toca mi parte enferma. Jesús, toca mi parte enferma. Jesús, toca mi parte enferma. Yo me dejo que me conduzcas a un lugar solitario para estar contigo, para que me toques. Tócame, Jesús. Puedes quedarte un momento ahí también, en silencio, paras el video, quedas un momento en silencio con Jesús.
Enseguida, versículo número 34, enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Aquí vemos que Jesucristo da una orden y dice, Efetá, ábrete, es decir, al oído, que se abra su oído. Está dando esa orden, que haya sanación. Así Jesús también ordena que haya sanación en mí. Jesús ordena que haya sanación en mí. Así como le hiciste con este sordo, mudo, también yo quiero que me sanes. Da una orden, Señor. Ten compasión de mí. Jesús, da una orden y sáname, Señor. Versículo número 35. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Es decir, se efectuó el milagro, se hizo el milagro. ¿Por qué? Porque las personas tenían fe que así iba a suceder. Por eso le llevaron a Jesús a ese enfermo. Jesús, aumenta mi fe. Jesús, aumenta mi fe. Jesús, aumenta mi fe. Sé que tú ya me sanaste, que ya se efectuó ese milagro en mí. Y te doy las gracias. Jesús dijo esto, lo vemos en Marcos 11:24, dijo así, cuando pidan algo, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Cuando pidan algo, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Crean. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer. Hay que creer. ¿Cómo está esto? Es decir, tienes que luchar contra toda duda. Puede ser que al estar haciendo esta oración te duela más ese lugar. Tú debes seguir insistiendo en la fe. Mantente en la fe. Esto no quiere decir que no vas a tomar tu medicina, no vas a seguir tomando tu medicina o que ya no vas a ir con el médico. No, eso no está bien. Lo que quiere decir es que tú tienes fe y te mantienes en fe. Eso sí. Entonces Jesús dice, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahora te invito a que mañana, que pienses en el mañana, que ya amaneció y dices, gracias Jesús, estoy muy bien, gracias. Vamos a darle gracias a Jesús ya anticipadamente, como si ya se hubiera realizado, porque así lo dice Jesús. Haz de cuenta que ya pasaron 5 días y tú te sientes magníficamente y dices, Jesús, gracias, ya estoy bien. Imagínate que ya son 10 días y tú estás muy bien. Gracias Jesús, gracias. Gracias por la sanación que me diste. Debes mantenerte en fe. Versículo número 36. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Jesús les dio una orden a las personas, que no dijeran eso, el milagro ese que había ocurrido. Era en ese tiempo. Ahora, en nuestro tiempo, es al revés. Ahora hay que hablar de Jesús, lo que Él hace. De manera que tú y yo tenemos que hablar de Él. Ese es el mandato de Jesús. Eso nos mandó, está en Mateo 28, 19, 20.
vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Es decir, que todos aprendan de mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que ir y hablar de Jesús. ¿Para qué? Para que haya muchos discípulos de Jesús, mucha gente que quiera oír a Jesús, que quiera oír su doctrina, su enseñanza, que quiera leer la Biblia. Ahora yo te pregunto, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tú ya eres discípulo de Cristo? Si no, comienza por ti. Comienza a ser discípulo de Cristo, ir aprendiendo la doctrina de Jesús, lo que Él dijo. Eso es el deseo de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Ahora pues es al revés. Antes decía, no lo digas a nadie, ahora hay que decirlo a todo mundo. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Que así como decían aquí estos, como hablaban de Jesús, que así hablen de ti, que así digan de ti, todo lo hace bien, que todas las personas hagan el bien, para gloria de Dios, no para gloria de uno, para que las personas que vean le den gloria a Dios. Repito nuevamente, lo más importante no es la sanación física. ¿Qué me gano yo y qué te ganas tú? Estar sano del cuerpo, si estás enfermo del alma, del corazón, estás enfermo del espíritu. Jesús nos dice, más bien Jesús le dijo a una persona que había sido liberada de muchos males, vete y no peques más. Es decir, hay que dejar el pecado. Por eso, tú que me estás escuchando, si es que no te has confesado, confiésate y recibe a Cristo en la comunión. Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que estés sano del cuerpo? Si no estás sano del corazón, del alma, entonces te va a servir mucho la confesión, estar unido con Dios. ¿Qué te pareciera si estuvieras sano toda la vida, sano y lejos de Dios? Pues no, eso no es correcto. Y recordamos que Jesús sanó 10 personas y de las 10 personas solamente una fue a agradecerle. Es decir, solamente una persona le agradeció toda su vida lo que hizo por él. Los demás se olvidaron de Jesús. Aquí está en esta parte de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Estar sano del espíritu, del alma. Pero claro, Dios quiere que estemos sanos de ambas partes. Claro. Pero recordemos una cosa, que lo más importante es estar sano del alma, del espíritu, estar cerca de Dios. Por lo tanto, confiésate, recibe a Cristo en la comunión. No faltes a misa el domingo. No faltemos los domingos a la Santa Misa. Mantente en fe, que Dios ya te sanó. Amén. Si te gustó este video, compártelo con tus amistades. Ayúdame a evangelizar compartiéndolo. Ponme una manita arriba y suscríbete a mi canal.
Gracias.